El ojo del yo es un libro escrito por David R. Hawkins, un psiquiatra, investigador de la conciencia y autor conocido por su obra acerca del desarrollo espiritual y la evolución de la conciencia. El libro forma parte de su serie dedicada al avance en el entendimiento de la conciencia humana y es una continuación de sus obras previas como Poder versus Fuerza, donde ya realizamos un resumen y añado arriba, y recomendamos ver antes de este vídeo. Hawkins utiliza un enfoque basado en sus estudios de kinesiología y lo que él llama mapa de la conciencia, para explorar los niveles de conciencia humana y sus implicancias, donde también disponemos de otro resumen de esta obra que indicamos arriba también. El propósito de El ojo del yo es proporcionar una guía para alcanzar niveles superiores de conciencia y explorar la relación entre el ego y el ser verdadero. Hawkins busca presentar una serie de enseñanzas espirituales y psicológicas que lleven al lector hacia la autorrealización y la iluminación. El autor ofrece un mapa detallado de la evolución espiritual y enseña cómo trascender el ego para acceder a una vida más pacífica, amorosa y llena de verdad. David R. Hawkins presenta una visión profunda de la relación entre el ego y el ser verdadero, dos conceptos clave en su enfoque de la evolución de la conciencia. La comprensión de estos dos componentes es esencial para avanzar en el camino hacia la autorrealización y la trascendencia espiritual. Aquí te detallo ambos conceptos. El ego. En la enseñanza de Hawkins, el ego es una construcción mental que representa una identidad ilusoria, una falsa sensación de individualidad que surge del apego a pensamientos, emociones y experiencias sensoriales. El ego se identifica con el cuerpo físico, las posesiones, las creencias y los roles sociales. Según Hawkins, esta identidad limitada crea un marco distorsionado para interpretar la realidad y actúa como un filtro que bloquea la percepción directa del ser verdadero. Sus principales características son: separación e individualidad. El ego se basa en la idea de separación. Se ve a sí mismo como una entidad única y aislada que compite con los demás y el entorno. Está centrado en la supervivencia y el autointerés. Identificación con el mundo externo. El ego se apega a objetos externos, como posesiones materiales, títulos, relaciones y logros. Además, se basa en la aprobación y el reconocimiento de los demás para fortalecer su propia imagen. Temor y juicio. Una característica central del ego es la tendencia a juzgar y clasificar a las personas, las experiencias y el mundo. Vive en constante comparación y competencia, generando un ciclo de miedo y deseo que lo mantiene atrapado. Defensa y resistencia. El ego está en constante estado de defensa, buscando protegerse y evitar situaciones percibidas como amenazas. A menudo, esta resistencia se manifiesta en forma de emociones negativas como la ira, la envidia, la frustración y la culpa. Búsqueda de control y poder. Una de las características del ego es su deseo constante de control y poder sobre los demás y las circunstancias. Se siente inseguro y vulnerable, lo que lleva a intentar manipular y dirigir su entorno. Hawkins enfatiza que el ego, aunque parece real, es en realidad un constructo mental que mantiene al individuo en un estado de baja conciencia y sujeta a una visión limitada de la existencia. El ego interpreta la vida desde un marco dualista, dividido en bueno o malo, y opera desde el miedo, la falta y la insatisfacción. Por otro lado, el ser verdadero se refiere a la esencia de la conciencia, la presencia interior que es testigo de los pensamientos, emociones y percepciones. Este ser no se identifica con el cuerpo físico ni con los pensamientos, sino que trasciende esas limitaciones. Según Hawkins, el ser verdadero es un estado de conciencia pura, caracterizado por la paz, el amor incondicional y la percepción unitaria de la realidad. Sus principales características son: unidad y conexión. El ser verdadero no se ve como una entidad separada. Reconoce su unidad con todo lo que existe y percibe la vida como una totalidad integrada. No hay una distinción entre yo y otro, ya que todo forma parte de una conciencia universal.
Desapego del pensamiento y la emoción. Mientras que el ego se identifica con cada pensamiento o emoción, el ser verdadero los observa como fenómenos transitorios. Este desapego permite una mayor claridad y la disolución de las reacciones automáticas del ego. Paz y amor incondicional. A diferencia del ego, que se basa en el miedo y el juicio, el ser verdadero experimenta un estado de paz profunda y amor sin condiciones. El amor se manifiesta no como una emoción dependiente de algo externo, sino como una presencia interna constante. Aceptación radical. Desde la perspectiva del ser verdadero, todas las experiencias y eventos se perciben como perfectos tal como son. No hay resistencia ante lo que ocurre, ya que todo se reconoce como una manifestación de la conciencia. La verdad como realidad última. El ser verdadero experimenta la realidad más allá de las ilusiones del ego. Esto implica una alineación con la verdad, que para Hawkins se refiere a un estado de conciencia libre de distorsiones mentales y percepciones dualistas. Relación entre ego y ser verdadero. Hawkins explica que el ego no es un enemigo a ser eliminado, sino una ilusión que necesita ser trascendida a través de la comprensión y la rendición. La resistencia directa al ego solo sirve para fortalecerlo, ya que el ego se alimenta del conflicto y la separación. Por lo tanto, el camino espiritual según Hawkins no es una lucha contra el ego, sino un proceso de desidentificación con él. Desidentificación del ego. La desidentificación implica un cambio en la forma de relacionarse con los pensamientos, emociones y la percepción del yo. En lugar de ver al ego como algo fijo e inamovible, Hawkins propone verlo como una colección de patrones y condicionamientos mentales que se pueden observar y soltar. Este proceso se lleva a cabo mediante autoindagación. Preguntar ¿quién soy yo? O ¿a quién pertenece este pensamiento? Puede ayudar a disolver la identificación con el ego. La autoindagación lleva a descubrir que lo que uno realmente es no se limita a los pensamientos, las emociones o el cuerpo. Rendición de juicios y deseos. Hawkins propone rendir los juicios y deseos que surgen del ego. Esto significa soltar la necesidad de definir o controlar la realidad y permitir que las experiencias fluyan tal como son. Práctica de la meditación. La meditación se presenta como una herramienta poderosa para observar la mente sin identificarse con sus contenidos. Con la práctica, se puede llegar a un estado de conciencia pura, donde el ego pierde su dominio. Aceptación incondicional. La aceptación de todas las experiencias sin resistencia permite disolver el ego, ya que el ego se basa en el rechazo y el control. Aceptar la vida tal como es implica ver más allá de las distinciones duales de bueno y malo. El despertar del ser verdadero. Hawkins sostiene que a medida que se trasciende el ego, se despierta el ser verdadero. El proceso no implica convertirse en algo nuevo, sino recordar y reconocer lo que siempre ha estado presente en la conciencia pura. En niveles superiores de conciencia, el individuo se libera de las distorsiones del ego y comienza a experimentar la vida desde un estado de unidad y amor incondicional. Hawkins enfatiza que el estado de iluminación no es algo que se logre mediante el esfuerzo, sino que surge naturalmente cuando se renuncia al ego y a todas las ilusiones que lo sostienen. La rendición y la aceptación son claves en este camino. David Hawkins presenta la rendición y la entrega como herramientas fundamentales para la trascendencia espiritual y el crecimiento personal. Según Hawkins, la rendición es un proceso profundo mediante el cual una persona deja de resistirse a la realidad tal como es y se abre a la experiencia de la paz interior y la aceptación incondicional. Concepto de rendición y entrega. En su obra, Hawkins enfatiza que el ego está en un estado constante de lucha, tratando de controlar y manipular la vida para ajustarse a sus deseos, miedos y creencias. La rendición se presenta como una práctica consciente de soltar este control y permitir que la vida fluya sin resistencia. La entrega no implica resignación pasiva, sino una aceptación activa y consciente de lo que es.
La idea central de la rendición en el contexto de la enseñanza de Hawkins es dejar de identificarse con los pensamientos, emociones y deseos que surgen del ego, y aceptar la vida tal como es, sin tratar de cambiarla o resistirse a ella. Este proceso implica reconocer que el control y la lucha solo perpetúan el sufrimiento, y que la verdadera liberación viene al permitir que las cosas sigan su curso natural. Principios clave de la rendición. Soltar el control. La rendición significa dejar de intentar controlar los resultados de las situaciones y soltar la necesidad de dirigir cómo deberían ser las cosas. Hawkins explica que el ego busca constantemente controlar la vida para que se ajuste a sus expectativas y deseos. Este control crea una tensión y una resistencia que bloquea el flujo natural de la vida. Rendirse implica reconocer que el ego no tiene el poder para manejar o comprender completamente la vida. Al dejar de aferrarse al control, la persona se libera de la preocupación y la ansiedad, permitiendo que los eventos se desarrollen de forma espontánea y natural. Aceptar las emociones sin juzgar. Una de las prácticas que propone Hawkins es aceptar las emociones sin luchar contra ellas o intentar cambiarlas. Esto implica permitir que las emociones surjan, experimentarlas plenamente y soltarlas sin juzgarlas como buenas o malas. Al rendirse a las emociones, éstas pierden su poder sobre nosotros y dejan de ser un obstáculo para la paz interior. Por ejemplo, cuando surge el miedo, la rendición implica permitir que el miedo se exprese y lo experimentemos conscientemente sin tratar de eliminarlo o reprimirlo. Esto no significa que nos dejemos dominar por el miedo, sino que lo aceptamos como parte de la experiencia humana y lo soltamos al reconocer que no define quiénes somos. Renunciar al juicio y la resistencia. El ego constantemente juzga las situaciones y las personas como buenas o malas, correctas o incorrectas. Hawkins enseña que la rendición implica soltar esos juicios dualistas y ver cada situación desde una perspectiva más amplia, sin interpretaciones basadas en el ego. Esta aceptación no implica estar de acuerdo con todo, sino reconocer que todo tiene un propósito en el contexto de la vida. La resistencia surge cuando no estamos dispuestos a aceptar una situación tal como es. La resistencia crea sufrimiento y nos mantiene atrapados en una lucha interna. Rendirse a la vida significa dejar ir la necesidad de cambiar o resistir las experiencias, confiando en que hay un propósito o aprendizaje detrás de cada situación. Entrega de los deseos y apegos. El deseo, según Hawkins, es una fuente de sufrimiento ya que está basado en la creencia de que necesitamos algo externo para ser felices o completos. La rendición implica soltar los deseos y apegos, permitiendo que las experiencias lleguen o se vayan sin aferrarse a ellas. La entrega de los deseos no significa que dejemos de tener preferencias, sino que no dependamos emocionalmente de ellas para nuestra felicidad. Cuando soltamos el deseo de que las cosas sean diferentes a como son, liberamos nuestra mente de la preocupación y el sufrimiento, lo que nos permite experimentar una paz interna. Aceptar la impermanencia. Parte de la rendición consiste en aceptar la impermanencia de todas las cosas. La vida está en constante cambio, y el ego a menudo lucha por aferrarse a lo conocido y estable. La aceptación de la naturaleza transitoria de todas las experiencias nos permite fluir con la vida y aceptar cada momento como una oportunidad de crecimiento. Método de rendición. David Hawkins describe un enfoque práctico para experimentar la rendición en la vida diaria. Aquí algunos pasos específicos. Reconocer la resistencia o el apego. Lo primero es tomar conciencia de cuando estamos resistiendo una situación o apegados a un resultado, emoción o pensamiento. Esto puede ser cualquier cosa, desde la necesidad de tener razón en una discusión, hasta un miedo o una preocupación por el futuro. Permitir y aceptar la emoción o la situación. En lugar de negar o reprimir la emoción o la situación, se permite que surja completamente. Por ejemplo, si sentimos tristeza, Hawkins sugiere permitir que la tristeza esté presente sin intentar evitarla o cambiarla. Soltar la necesidad de control.
Al aceptar la emoción, se suelta la necesidad de controlarla o cambiarla. Esto implica un acto de fe en la vida, confiando en que todo se resolverá de manera natural. Permanecer en un estado de observación. En lugar de identificarse con las emociones o pensamientos, Hawkins sugiere adoptar una posición de observador. Desde esta perspectiva, se puede ver que los pensamientos y emociones son transitorios y no forman parte del ser verdadero. Permitir que la emoción se disuelva. Al dejar de luchar contra la emoción y permanecer en un estado de aceptación y observación, la emoción pierde su fuerza y se disuelve por sí sola. Hawkins subraya que al soltar la resistencia, las emociones se disipan naturalmente. Beneficios de la rendición. Según Hawkins, la rendición conduce a una serie de beneficios en todos los niveles de la existencia. Paz interior. Al dejar de luchar contra la vida, se experimenta una profunda paz interna. La aceptación permite ver las experiencias desde una perspectiva más amplia y neutral. Amor y compasión. La rendición libera al individuo del juicio y la crítica, lo que da lugar a un amor incondicional y una compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Claridad mental. Al no estar consumido por la lucha interna, se experimenta una mayor claridad y una percepción más aguda de la realidad. Libertad de la ansiedad. Soltar la necesidad de control y apego a los resultados permite liberarse de la ansiedad y el estrés que provienen de la incertidumbre y el miedo al fracaso. Rendición y no dualidad. Hawkins vincula la rendición con el concepto de no dualidad. La resistencia y los juicios provienen de una percepción dualista del mundo, bueno o malo, correcto o incorrecto, mío o tuyo. Al rendirse, uno se abre a experimentar la vida desde una percepción unitaria, donde todas las experiencias son vistas como una manifestación de una única realidad subyacente. La rendición lleva a una conciencia no dualista, libre de las distinciones y separaciones que crea el ego. Se aborda el concepto de la dualidad y su trascendencia como una parte central del despertar espiritual y la expansión de la conciencia. La dualidad se refiere a la percepción fragmentada de la realidad en términos de opuestos, bueno y malo, correcto e incorrecto, yo y otro, etc. Hawkins sostiene que el estado natural del ser verdadero es un estado no dualista, donde la separación y los juicios se disuelven, y la conciencia se experimenta como unidad. El concepto de dualidad. En el modelo de Hawkins, la dualidad es una característica fundamental del ego. Es la forma en que la mente percibe y categoriza la realidad, dividiéndola en opuestos y creando un sentido de separación. Esta división surge de la identificación del yo, con un cuerpo, una mente y una identidad individual, que separa al yo de los otros y de el mundo. De este modo, la dualidad se manifiesta como un marco de referencia donde todo se percibe en términos de opuestos o pares contrastantes. Características de la percepción dualista. Separación entre yo y el otro. El ego percibe al individuo como una entidad separada de los demás y del entorno. Esto genera una perspectiva egocéntrica y una sensación de aislamiento, así como la creencia de que el bienestar personal está separado del de los demás. Juicios y polaridades. La dualidad se caracteriza por dividir la experiencia en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto. Esta fragmentación lleva a un ciclo constante de juicios y críticas, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Sufrimiento y apego. La dualidad está ligada a los deseos y apegos, ya que se basa en la creencia de que necesitamos algo externo para alcanzar la felicidad o evitar el sufrimiento. Esto conduce a la ansiedad y la insatisfacción, ya que la vida se experimenta como una serie de fluctuaciones entre el placer y el dolor. Conflicto y comparación. La mente dualista está atrapada en un ciclo de comparación entre opuestos, lo que genera conflictos internos y externos. Esta percepción alimenta la competencia, el juicio y la división. Trascender la dualidad. La conciencia no dual.
La trascendencia de la dualidad, según Hawkins, es un cambio radical en la percepción de la realidad, donde se experimenta una conciencia de unidad y totalidad. Esta trascendencia no implica negar la existencia de la dualidad, sino verla como una ilusión creada por el ego y soltarla al reconocer la verdad subyacente de la unidad. Características de la conciencia no dual. Unidad y no separación. En un estado de conciencia no dual, el sentido de separación entre el yo y los demás desaparece. El individuo experimenta una conexión profunda y directa con todo lo que existe. La vida se percibe como una totalidad indivisible en la que todo está interrelacionado y forma parte de un mismo campo de conciencia. Ausencia de juicio. La trascendencia de la dualidad implica un abandono de los juicios y las comparaciones. En lugar de dividir la realidad en bueno y malo, correcto e incorrecto, la conciencia no dual observa cada experiencia como una manifestación de la misma esencia subyacente. Aceptación incondicional. La aceptación es un componente clave de la trascendencia de la dualidad. En este estado, se abandona la resistencia a las experiencias y se acepta todo tal como es. La mente deja de luchar para cambiar o controlar la realidad y permite que la vida se despliegue de manera natural. Paz y amor incondicional. La conciencia no dual se caracteriza por un estado profundo de paz interior y amor incondicional. El amor deja de ser una emoción dirigida a personas específicas y se experimenta como una presencia universal y omnipresente. El proceso de trascender la dualidad. Hawkins describe la trascendencia de la dualidad como un proceso gradual de desapego de las ilusiones del ego y la apertura a una conciencia más elevada. Este proceso implica desidentificación con el ego. El primer paso para trascender la dualidad es desidentificarse del ego, es decir, dejar de verse a sí mismo como una entidad separada que necesita protegerse, compararse o competir con los demás. En su lugar, se cultiva una conciencia del yo como un observador imparcial de los pensamientos, emociones y experiencias. Rendición de juicios y percepciones dualistas. Al rendirse y soltar los juicios y percepciones dualistas, se comienza a ver la realidad desde una perspectiva más amplia y neutral. Esto implica aceptar que todo tiene un propósito y un valor inherente, incluso aquellas experiencias que el ego percibe como negativas. Práctica de la meditación y la contemplación. La meditación y la contemplación son herramientas clave para experimentar la conciencia no dual. A través de estas prácticas, se disuelve la identificación con los pensamientos y se permite que la mente se calme, lo que abre la puerta a una percepción directa de la unidad. Cultivar el amor incondicional. La trascendencia de la dualidad implica reemplazar los juicios y los deseos con amor incondicional. Al soltar el apego a las diferencias y aceptar a todas las personas y situaciones tal como son, se abre el corazón a la experiencia de la unidad. La percepción no dual y la verdad. David Hawkins hace énfasis en la percepción de la verdad como un componente esencial de la trascendencia de la dualidad. Para Hawkins, la verdad no es algo relativo, sino una experiencia directa y universal de la realidad. La dualidad surge de las interpretaciones mentales y los juicios del ego, que distorsionan la percepción de la verdad. En cambio, la conciencia no dual percibe la realidad tal como es, libre de distorsiones y fragmentaciones. Beneficios de trascender la dualidad. Trascender la dualidad trae consigo una serie de transformaciones internas y externas. Liberación del sufrimiento. La mayoría del sufrimiento humano proviene de la percepción dualista, los apegos y los juicios. Al soltar estas distorsiones, se experimenta una profunda paz interior. Amor y compasión universales. La trascendencia de la dualidad permite experimentar un amor y una compasión que no están limitados por las diferencias o distinciones. Se ve a todos los seres como expresiones de una misma conciencia. Claridad y sabiduría. La mente se libera de la confusión y las percepciones fragmentadas.
La claridad surge de una comprensión directa y profunda de la naturaleza de la realidad. Unidad con la vida. Al trascender la dualidad, se experimenta una conexión profunda y directa con la totalidad de la vida. La sensación de aislamiento se disuelve y se percibe una unidad subyacente en todas las cosas. Conclusión. En El ojo del yo, David Hawkins ofrece un camino hacia la iluminación y la autorrealización, explicando cómo trascender el ego para alcanzar niveles superiores de conciencia. El libro proporciona una mezcla de enseñanzas espirituales, filosóficas y psicológicas, respaldadas por su mapa de la conciencia. Para el autor, la espiritualidad implica abandonar las ilusiones del ego, rendirse a la vida tal como es y alinearse con el amor incondicional y la verdad. En última instancia, la obra busca guiar al lector hacia un estado de paz interior y liberación espiritual a través de un profundo entendimiento de la naturaleza de la conciencia humana. Si estás listo para un cambio profundo en tu percepción de la vida, este libro es altamente recomendable.